Bien, el siguiente ejercicio en su enunciado dice, reemplace las tres fuerzas actuantes sobre la placa por una llave de torsión. Especifique la magnitud de la fuerza y el momento del par para la llave de torsión, así como el punto P, X, Y, donde su línea de acción intersecta a la placa. Y pide ver el gráfico de la figura. Acá es bastante sencillo identificar la dirección de la fuerza, ¿verdad? Ustedes ya saben que pueden hacerlo mediante componentes, vectores direccionales, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso ya tenemos los vectores paralelos a los ejes de referencia, que son el eje X y Z, ¿verdad? Entonces, eh, como tenemos que hallar un sistema llave de torsión, siempre que trabajen con esta condición, les conviene reducir primeramente el sistema a un sistema fuerza par. Entonces, el sistema fuerza par va a existir una resultante y va a existir un momento. Entonces, tenemos que elegir un punto de referencia sobre el cual nosotros reducir y que no sea lo menos complicado posible para poder determinar el sistema reducido. En vez de tres fuerzas, tener solamente una fuerza resultante y un momento. Entonces, el primer paso es reducir, perdón, reducir a un sistema de fuerza par. Entonces, el sistema de fuerza par eh, voy a tomar como referencia, en este caso, con respecto al punto A. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que este 0, 0, 0, o sea, es el origen de coordenadas, y los vectores de posición referentes al punto A son directamente las coordenadas que tiene cada uno de los puntos de aplicación de la fuerza. Por ejemplo, acá este tiene coordenadas 0, -4, 0, y el punto C tiene coordenadas 6, perdón, 6, este es positivo 4, perdón, 6, 4, 0. Esas serían las coordenadas del punto C. Entonces, los vectores de posición para utilizar en el momento son directamente los vectores o las coordenadas de los puntos B y C. El punto A obviamente está actuando también una fuerza, pero si tomamos un momento en relación a una fuerza, no tiene efecto de momentos. Un momentito, ya continúo. Bien, continuando. Entonces, acá es bastante sencillo determinar la resultante y determinar también el momento resultante. Entonces, voy a hacer sumatoria de fuerzas y esto igual a mi fuerza resultante, donde acá yo tengo que mi fuerza, por ejemplo, FA, mi sistema va a ser F sub A más F sub B más F sub C es igual a mi resultante. Entonces tengo en este caso que mi fuerza F sub A tiene componentes en el eje X, que es 500, 0, 0. Mi fuerza F sub B tiene componentes 0, 0, 800. Y mi fuerza F sub C tiene componentes en J, que es 0, 300, 0. Entonces mi resultante es igual a un vector con componentes 500, 300, 800 newton. Entonces ya tengo mi resultante.
El siguiente punto es determinar la sumatoria de momentos, ¿verdad? Sumatoria de momentos generados por los productos vectoriales del vector posición con respecto al vector fuerza. Igual a mi momento resultante. Todos referidos al punto A. Entonces, el sistema no va a tener momentos de la fuerza en A porque, como le dije, está pasando con respecto al punto donde consideramos momento. Entonces no hay vector de posición, o sea, el vector de posición es nulo. Y aparecen solamente la fuerza en B y la fuerza en C. Entonces, esto es equivalente a escribir R sub B vectorial F sub D más R sub C vectorial F sub C igual al momento resultante. JK. Después tenemos las componentes del vector de posición B, que sería 0, 4, 0. Y la fuerza en B, que es 0, 0, 800. Más el vector IJK. Y el vector de posición, que es el punto C, es 6, 4, 0. Y esto tiene componentes 0, 300, 0. Y esto es mi momento resultante. Acá hago lo mismo, ¿verdad? Hacer el producto, determinar los vectores del producto vectorial. Esto es 4 por 8, 800 por 4 es 3200. Esto es después 0 y esto es 0. Más es 0 en la componente en X, la componente en Y también es 0 y 6 por 3, 18, 1800. Entonces puedo indicar que el momento resultante del sistema es 3200, 0, 1800. O sea, yo lo que hice ahora fue reducir el sistema mostrado de tres fuerzas al sistema fuerza par indicado por la resultante y el momento resultante respecto al punto A. O sea, esos dos son las fuerzas que yo tengo acá. Entonces, como ven acá, esto tiene valor 500, 300, 800 y este tiene componentes 3200, 0, 1800. Si no me equivoqué en ningún número, es todo lo que sale. Este es Newton y este es Newton metro. Pero esto no es el sistema llave de torsión. Pero me facilita mucho más trabajar de esta manera porque pasar al sistema llave de torsión es mucho más fácil. Le había explicado hace rato de que para pasar al sistema llave de torsión, nosotros tenemos que reducir el sistema a un momento que es paralelo al eje, paralelo a la resultante. Y al ser paralelo a la resultante, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la dirección de la resultante, tenemos el momento, perdón, tenemos el momento actuante, que es m sub r, y esto nosotros lo que hacemos es proyectarlo sobre la resultante. La vector proyección la proyección de un vector sobre otro vector. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos acá para determinar el momento m1?
que es el vector del momento de la llave de torsión, nosotros hacemos el producto escalar entre el momento resultante y la fuerza resultante y lo proyectamos sobre el módulo. El vector direccional realmente es de la resultante, que es este. Y esto representa el módulo del momento M1. Todo esto que está acá, para ustedes siempre va a ser el módulo del momento M1. Que en el libro ustedes van a encontrar que directamente ya se escribe así, ¿verdad? Momento de M sub R, escalar el vector R sobre el módulo al cuadrado de R por el vector direccional, o sea, por el vector R. Entonces, todo esto es un coeficiente que se multiplica el vector resultante y ya tenemos el valor de M1. Y es lo que nosotros aplicamos acá. Para determinar entonces M1, hacemos el producto de 3200, 0, 1800, escalar 500, 300, 800 sobre el módulo de la resultante al cuadrado es 500 al cuadrado más 300 al cuadrado más 800 al cuadrado. Todo eso es el módulo al cuadrado ya de la resultante. Y esto voy a multiplicar otra vez por el vector 500, 300, 800. Entonces voy a volver a escribir nomás acá abajo cuánto sale este producto. Va a ser 3200. Voy a multiplicar por 500, que es parte del producto escalar. 1800, perdón, 0 por 300 más 1800 por 800. Y todo esto voy a dividir entre el módulo al cuadrado de la resultante, que es 500 al cuadrado, más 300 al cuadrado, más 800 al cuadrado. 152 sobre 49. Multiplicado por 500, 300, 800. Entonces esto da 152 sobre 49. Voy a multiplicar por 3, por 500. $1.551,02. Luego voy a multiplicar por 300. 930,61. Y por último, multiplicar por 800. 2.481,63 Newton metro. Entonces, esto es el sistema llave de torsión. Es decir, la resultante no cambia, la resultante sigue siendo la misma. 500, 300, 800. Pero aparece un momento que es paralelo a la resultante, 1551,02, que es proporcional a la resultante, 930,61 y 2481,63. Uno es Newton metro y el otro es solamente Newton. Es decir, ahora pasamos de tener un sistema donde
la resultante y el momento no tenían relación entre sí, a tener un sistema en donde la resultante y el momento actuante en un punto de referencia. Esto obviamente está actuando en el punto O'. No estamos todavía definiendo cuál es el punto O', pero sí sabemos que la resultante y el momento son paralelos. Y eso es lo que nosotros buscamos en el sistema Java de torsión. Indicar cuál es el sistema en donde el momento y la resultante son paralelos y proporcionales entre sí. ¿Se entiende? Hasta este momento. Bien. Y pide determinar el punto PXY donde su línea de acción intersecta la placa. Hasta acá terminó el concepto de cómo determinar la llave de torsión. Ahora nosotros tenemos que determinar la línea de acción. Para determinar la línea de acción, nosotros hacemos uso de la otra propiedad que le había mencionado, que era determinar el momento M2. El momento de M2 dijimos que era el momento de M sub R menos el momento de M1. Esto está referido al punto A y esto está referido al punto O'. Entonces hacemos la diferencia vectorial de esos dos vectores, que uno era 3200, si mal no recuerdo, 0, 1800, ok. 3200, 0, 1800, menos el vector M1 que es 1551,02, 930,61 y 2481,63. Voy a determinar ese momento de M2. 3200 menos 1551,02, es decir, es 1648,98. Luego este es menos 930,61 y este de acá es 1800 menos 2481,63. Menos 681,63. Entonces tenemos ahora el momento M2. ¿Qué hacemos con el momento M2? Lo que hacemos es igualar el momento de M2. Este es el punto A, este es el punto O'. Sobre O' está actuando ahora la resultante, donde también actúa el momento de M1, pero anteriormente estaba actuando en este punto. Entonces nosotros tomamos en cuenta este valor de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este sistema, nosotros teníamos el momento M sub R. En este sistema que está acá, ¿qué ocurrió? Acá nosotros trasladamos el momento M sub R, escribí con azul para que se diferencie, con la misma condición, pero se crearon el momento M1 y el momento M2. Como el sistema que nosotros tenemos acá ahora, con la resultante indicada, no está representada de esa manera, está representada de esta manera. Un sistema donde solamente actúa la resultante y donde solamente actúa el momento. Entonces, ¿qué pasó con el momento de M2? Por alguna razón desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se simplificó con el efecto que genera trasladar la resultante desde el punto A hasta el punto O'. Y ese efecto todavía no aparece acá. Entonces hay un tercer valor
que es el efecto que se genera en trasladar la resultante al punto O'. Y eso obviamente corresponde al vector O' A vectorial R. No sé si se ve ahí con el color que estoy escribiendo, pero básicamente el vector M2 es opuesto del vector R o prima A vectorial R. Entonces, conceptualmente hablando, nosotros decimos que la suma vectorial M2 más R o prima A vectorial R es igual a cero. O dicho de otra manera, el momento M2 es el vector opuesto a R o prima A vectorial R. O dicho de otra manera, el vector M2 es igual al vector R A o prima vectorial R. ¿Por qué? Porque este signo lo que hace es reordenar la dirección y en vez de tener el vector R o prima A, voy a tener el vector de posición, perdón, R A o prima. Entonces, esta es la condición que al final voy a utilizar para poder determinar la ubicación del punto con respecto al cual está actuando nuestro sistema. Nuestro sistema llave de torsión, que es el punto O'. Entonces, lo que hago es, mi componente M2, yo ya tengo, pero el vector R, A o prima, dijimos que era las coordenadas del punto O' menos las coordenadas del punto A. O' tiene componentes X y Z, y la componente del punto A es 0, 0, 0. Entonces ese es el vector R, A o prima, va a ser igual a X y Z. Entonces voy a armar el producto vectorial. La matriz del producto vectorial tiene componentes X y Z y las coordenadas, las componentes de la resultante que habíamos visto que era 300, perdón, 500, 300, 800. Y esto va a ser igual a mi momento M2. ¿Cuánto valía M2? 1648,98 menos 930,61 y después tengo menos 681,63. Es decir, igualo las componentes del momento M2 al momento que genera la resultante, pero teniendo en cuenta el orden desde el punto de origen al punto final. Y ahí puedo obtener después las coordenadas. Voy a hacer el producto matricial, acá como ven es 800i menos 300z. Después tengo, perdón, un ratito voy a colocar mi cargador. Después, esto voy a colocar con un color distinto para que pueda entenderse que estoy hablando de componente en I. Esto es en Z. Después tengo acá en el otro producto es 500 menos 800. Este es ZX.
Y después tengo la componente 300 menos 500 x y. Y esto va a ser igual a, en primera, 1648,98. Este es menos 930,61 y esto es menos 681,63. ¿Qué es esto? Para que ustedes entiendan. Esto corresponde a un sistema de planos cuya intersección es el eje del torsor. O sea, son tres planos. Realmente al intersectar dos planos ya nosotros obtenemos una ecuación de una recta. Pero al intersectar el tercer plano prácticamente tendría que pasar por ese mismo eje o por esa misma recta. Entonces son tres planos que están pasando por la misma recta y esa recta representa al eje del torsor, que también es obviamente el eje de la resultante, porque el momento y la resultante de fuerzas actúan en un mismo eje que se denomina eje del torsor. Entonces es una ecuación de triple plano que están intersectados en una misma recta y esa recta es el eje que nosotros podemos definir en términos de una ecuación de una recta en el espacio o directamente encontrar puntos particulares, que como dice el ejercicio encontramos un punto que intersecta la placa. Y para que intersecta la placa tenemos que considerar que pasa por el plano XY. Es decir, que tiene coordenadas Z igual a 0. Y al hacer un caso particular, obviamente en este caso podemos resolver el sistema con la condición donde Z es igual a 0 y poder sacar las coordenadas de los demás puntos. Es decir, utilizamos este sistema para un punto P, X y 0, que es un punto que pasa por el plano XZ, perdón, XY. Entonces, nosotros en esta ecuación podemos considerar que 800 por Y menos 300 por 0 es igual a 1648,98. Entonces la coordenada del punto I es 1648,98 sobre 800. Entonces, 1648,98 dividido 800. 2,06. Entonces esta es la coordenada del punto I. O sea, la coordenada I del punto. 2,06 metros. Y de la otra ecuación yo tengo que 500 por 0 menos 800 por X es igual a menos 930,61. Entonces X es igual a menos 930,61 sobre menos 800, que al final termina siendo positivo. 930,61 dividido 800 es igual a 1,16. Entonces X es igual a 1,16 metros. Entonces el punto por el cual atraviesa la línea de acción de la resultante, que es el eje del sistema llave de torsión, es el punto PX, perdón, 1,16, 2,06, 0. Es uno de los puntos por el cual atraviesa el sistema. Hay infinitos puntos porque obviamente estamos hablando de una recta. Pero como nos pide en particular un punto del plano, punto donde atraviesa la placa, que está en el plano X.
es este punto que está acá. Profe, ¿puedes hacer un resumen? Ok. Primero, cuando nos pide determinar un sistema llave de torsión, lo conveniente es reducir el sistema a un sistema fuerza par, que es hallar la resultante y hallar la sumatoria de momentos del sistema con respecto a un punto. Entonces así nosotros reducimos al sistema fuerza par, que es el que ustedes ven acá. Esto está referido a mi origen de coordenadas. Después de ahí yo puedo reducir otra vez ese mismo sistema a mi sistema llave de torsión. Para hacer eso lo único que necesito es determinar el momento M1, que como expliqué el momento M1 es la proyección del momento que calculé hace rato, del primer momento que calculé acá, sobre la resultante. Proyectar un vector sobre otro. Entonces eso ya representa mi momento, o sea, mi sistema llave de torsión. Siempre la resultante más el momento M1 es mi sistema llave de torsión o mi sistema torsor. Luego me pide saber un punto de aplicación de mi sistema llave de torsión que esté ubicado sobre el plano de la placa. Y el plano de la placa es el plano XY. Entonces tiene que ser un punto que tiene coordenada Z igual a 0. Y para hacer esa condición nosotros utilizamos este valor, el momento M2. El momento M2, como había explicado, es la diferencia vectorial entre el vector M resultante y el momento M1. Ese momento a mí me permite determinar las coordenadas, o sea, realmente lo que determino es el sistema de ecuaciones de planos que intersectados coinciden con el eje de sistema llave de torsión. Para hacer más o menos como un esquema voy a indicar, este es un plano, este es otro plano. La intersección de dos planos me da el eje que yo necesito, pero hay un tercer plano que está atravesando también por ese lugar. Entonces, estas tres ecuaciones representan a la ecuación de tres planos que se intersectan entre sí y que su intersección representa una línea, que es esta. Y sobre esa línea está actuando mi resultante y está actuando mi momento M1. Y en ese obviamente va a estar un punto P que va a estar en el plano XY. Entonces, M2 me permite determinar esta ecuación considerando que el punto de inicio es el punto donde yo determiné mi momento MR y el punto final es el punto de coordenadas X y Z, punto genérico. Hago producto vectorial de ese vector de posición y eso igual a M2. Y ahí yo puedo sacar la ecuación y particularizar a un punto, que en este caso era el punto que pedía el ejercicio. ¿Se entiende? ¿O algo no queda claro? Algo que no se entienda. Como le dije, este capítulo es muy conceptual y al principio cuesta bastante entender el mecanismo de cómo resolver los ejercicios. Por justamente la forma en que se plantean luego y por cómo nosotros tenemos que plantear los ejercicios. ¿Alguna otra consulta? Bien. Voy a tener la grabación.